pero digamos que tiene que ver con precisamente con esta constitución racional, ¿no? O sea, nosotros tenemos Occidente, históricamente se le llama modernidad, capaz que son nociones muy básicas, pero me gusta pasar por ahí, a lo que viene después del medievo, ¿no? O sea, la modernidad es esta fundación del positivismo. El positivismo, la idea de que las cosas son comprobables racionalmente y que el mundo es solamente inteligible, entendible, racionalmente, se le llama modernidad. Antes de la modernidad está el medievo, la época medieval. Antes de la época medieval está la época clásica, o la época antigua. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escuchan hablar de época clásica, están hablando de los griegos, de los romanos. Cuando escuchen hablar de medievo, están escuchando hablar del siglo I al siglo II hasta casi. Y de ahí empiezan a escuchar modernidad. Y después contemporaneidad, ¿no? Contemporaneidad desde la Primera Guerra, no sé, una cosa así. La Primera Guerra Mundial, más o menos. Se le puede llamar a pensamiento contemporáneo. O sea que tenemos 100 años de pensamiento contemporáneo. Bien. Entonces, la modernidad se funda a partir de, también podemos hacer una traza ahí, del descubrimiento de América. Lo que sucede con el descubrimiento de América, descubrimiento para los europeos, por supuesto, es que hay mucha guita, ¿no? De pronto hay un montón de plata. Los viajes, un poco... Está este medievo y los europeos no viajan tanto. Si bien es cierto, hay algunas expediciones a África, tienen un pensamiento más de cultivar la tierra, ¿no? Están ahí en un sistema agrícola bastante tirano, ¿no? Los reyes, y un sistema agrícola muy tirano, medio esclavista. Y de pronto empiezan a aparecer estos viajes, ¿no? Bueno, el viaje, si ustedes piensan, digamos, esto tiene que ver un poco con la aparición de las novelas. Las novelas como escritura novelesca no es una literatura que sea muy popular y que exista básicamente antes del descubrimiento de América, o en esa época, ¿no? Porque las nociones de viaje, o la necesidad de viajar y la necesidad de entender el conocimiento como un conocimiento de viaje, es una necesidad que aparece a partir de entender el viaje a América, ¿no? El viaje a América puede ser un viaje religioso, como el viaje de Cid Campeador, por ejemplo, ¿no? Un viaje iniciático. O puede ser un viaje, el viaje de los naturalistas, ¿no? Los naturalistas que vienen a dibujar las especies nuevas, un viaje más científico, ¿no? Pero es la primera vez que se le da importancia, por ejemplo, a estas crónicas. Empiezan a aparecer estas nociones de crónicas y de otro tipo de literatura. Que antes era el tratado, algo así como un ensayo más teológico. En fin. Entonces, por ejemplo, que la literatura de viaje, las crónicas, solo son posibles cuando hay una interpretación, una validación del mundo, una comparación entre, digamos que entre el campesino y el viajero, ¿no? Lo que tiene el campesino es que es un tipo que sabe de su tierra y sabe solamente de su tierra. Tiene un conocimiento profundo de su tierra. Lo que hace el viajero es que no tiene un conocimiento profundo. Tiene un conocimiento diverso, pero es superficial. Entonces lo que puede hacer la noticia es generar un conocimiento superficial, que nosotros no estamos esperando que la noticia nos termine haciendo un tratado, ¿no? Y una profundización de lo que está diciendo, sino que solamente dando ahí como un pincelazo, diciendo que mira, así son las pirámides de Egipto. Y en las pirámides de Egipto había gente que vivía, que habían faraones. Eso es lo que yo espero de una noticia, del cronista, ¿no? O eso es lo que se esperaba. Entonces, bueno, ahí hay esas nociones, digamos, de profundización y se están armando, ¿no? O sea, como se entiende la historia como archivo, tampoco está tan definido antes de la modernidad. En la modernidad se empiezan a definir estas cosas. ¿Por qué?
aunque voy a ser más sintético. Al constituirse como racional, el ser humano, o sea, digamos, el europeo, al tener más plata para dedicarse a las artes y a la ciencia, y al querer dejar atrás el pensamiento medieval como un pensamiento místico, necesita una otra edad. Y esta otra edad es, para que haya pensamiento racional, y esto es fundamental en Occidente, tiene que haber pensamiento no racional. Esa dualidad, ¿no? Para que haya verdad, tiene que haber falsedad. Esto ya se interpreta ya desde los orígenes del pensamiento moderno, que está en el fin del medievo, digamos, que nosotros lo podemos rastrear en el Martillo de la Bruja. El Martillo de la Bruja es un texto con el que se funda la persecución de la bruja, ¿no? Todo esto es que se le llama, bueno, es una intencionalidad de la modernidad también decir que el medievo es solamente, digamos, quemar brujas, ¿no? Es una intencionalidad para constituirse como una época nueva. Somos una época nueva racional. La época antigua lo que se hacía era quemar brujas y creer en cosas que son falsas, cosas que, ¿no? Entonces, se tira todo el medievo para atrás como una metafísica y se lo esconde en términos de estudiarlo, ¿no? Sí, en el medievo se habla del oscurantismo. Claro. Sí, se habla como de la época oscura. Sí, son 1000 años, más de 1000 años de que nosotros no lo estudiamos. Pero no hay escrito también se quemaron todos, ¿no? Es muy raro encontrar de ciertos años, creo que de 1540, ponerle al 1400 atrás, no tenés libros, claro, no tenés literatura, y los sí, relatos orales son muy pocos también, ¿no? Hubo incendios, digo, sí, o quema de bibliotecas también, ¿no? Sí. Y va por ahí también. Y también, digamos, la noción de literatura, si ustedes piensan, por ejemplo, ustedes buscan historia como nosotros vemos como el archivo, en el año 1 sucedió esto, en el 2 esto, en el 3 esto, no hay. Porque no es una noción, es una noción moderna también el archivo. El archivo, la legalidad, la escritura, la fundación de la escritura, el castellano como tal, recién se viene a constituir, empezar a constituir en 1500, desde 1540, 1560 empieza a existir la preocupación de que existe el castellano. Por eso si ustedes leen cronistas hasta bastante avanzado el tiempo, está para todos lados escrito. No se sabe si se escribe con I latinas, con B larga o B corta, ¿sí? Con C o con S, pero no se sabe porque no está constituido el lenguaje así. No hay una regla. Las reglas son de la modernidad. Lo que hace la modernidad es reglar, que le da reglas para las cosas, ¿no? La necesidad del castellano, antes se hablaba francés. Si ustedes piensan en el discurso del método, que digamos una de las primeras obras literarias, filosóficas, o sea, de la modernidad, de Descartes, de Renato Descartes, está escrita las meditaciones metafísicas en latín, que era en la lengua que se escribía todo, ¿no? Y el chabón se atreve a escribirlo en francés, ¿no? Como una de las primeras. Sí. Y lo escribe también con el lenguaje más coloquial, como más para el pueblo, por decirlo así. Porque también la postura era que ya no era el saber, no era intelectual solamente, sino que estaba dentro de la mente, que era, digamos, una comprobación mental y todo. El pienso luego existe, ¿no? Entonces, ya el francés tenía como esa noción, digamos, se estaban buscando, había gente que en esa modernidad empezó a buscar, digamos, los orígenes, siempre los orígenes griegos, los orígenes romanos, ¿no? Y del castellano también se encarga, ¿no? Se encarga la Real Academia de la Lengua con un par de intelectuales, que tampoco son cantidad, ¿no? Estamos hablando de una época donde se hacían entre 5 o 6 personas, la guerra la hacían 30, ¿no? Eran 30 chabones a caballo. Nosotros nos imaginamos, digamos, cosas gigantes, pero digamos que es lo impresionante también de cómo arrasa la racionalidad o la forma de pensamiento europeo en América. Cómo son capaces de, con un puñadito de tipos, empezar a dominar, ¿no? Que acá se le atribuye que había guerras civiles, eso es capaz que tampoco es tan real, así, pero tampoco es tan así como se atribuye. En fin, bueno, entonces, el castellano se empieza a constituir en esa época. 3 concilios de Lima, ¿no? Los concilios de Lima, donde en Lima estaba el centro del imperio, ¿no? El imperio primero de los incas y después los españoles que se instalan en Lima. Entonces,
Anteriormente a eso se convivía bastante el quichua, ¿no? El quichua, que era, digamos, la lengua común, muchas modalidades de la lengua, ¿no? Convivió bastante con el español, ¿no? Con este español. Es decir, que en esos primeros 100 años hubo, si bien es cierto, obviamente que una brutalidad y un esclavismo de los españoles, había un poco más de tolerancia respecto de los objetos, de las prácticas, ¿no? Entonces ahí también los cronistas no estaban muy interesados en eso, pero hay ciertos cronistas que lograron documentar ciertas cosas, ¿sí? Con sus ideas, ¿no? No podemos ir ahí. Bueno, fundamentalmente existían los quipus, ¿no? Y el quichua. Los quipus son los libros, por decirlo así. Los libros incas. El quipu es para los incas todo tiene que ver con los tejidos, con los dibujos, ¿no? Y con la forma de comunicación, una forma de comunicación así visual, una escritura de ese tipo. Es una escritura distinta, ¿no? Si nosotros pensamos, no solamente la escritura indoarábica es la escritura que existe, hay escrituras que tienen que ver más, que son más ideográficas, ¿no? Los jeroglíficos. Claro, que tienen que ver más bien con ideas, o la escritura coreana, por ejemplo, que con conceptos. O sea, ahí un poco, por lo menos ahí empezar a diferenciar entre una idea y un concepto. Que no es que hay una cosa más buena que la otra, ¿no? Pero el concepto está más centrado en sí mismo, necesita más definición. Pero no así como decimos nosotros, una palabra que es un concepto. Hoy, en 10 años, ese concepto va a haber mutado, ¿sí? De una manera que, bueno, que es imposible de sostener que siga siendo de la misma manera un concepto. ¿Bien? Pero bueno, entonces es una escritura más ideográfica. Están los quipus, ¿no? Entonces los quipus son un hilo que tiene varias hebras que bajan de distintos colores, que cada color tiene un significado, y que tiene nudos. Tiene un nudo así, que baja el hilo, está el nudo y baja el hilo así, ¿no? Dentro del hilo hay un nudito. Hay otro nudo que está así, ¿no? Y hay otro nudo que no tiene, o un nudo ciego, ¿no? O un tipo de nudo que no tiene ni así ni así. Significan cosas, ¿no? Entonces es un libro que primero se despliega, se puede ver, por decirlo así, no de una página 1 a la página 100. Y yo para entender la página 100 tengo que mirar la página 1, pasar hasta las 99. O sea que es un libro que yo puedo mirar, desplegarlo. Es un libro que puedo leer como braille con las dos manos. No sabes cuántas hebras se podía leer simultáneamente. Capaz podía leer más de una hebra. Capaz podía leer 5 o 10 hebras a la vez. Entonces, la noción de archivo ahí ya es bastante distinta. Bueno, entonces después de los concilios se dice que se prohíbe el quichua, está el castellano como la lengua principal en América, y se manda a quemar todos los quichus. Entonces se pierde toda esa info. Las partes que son de lana se incluyeron más. Vuelvo a esta cuestión de que bueno, me salté el tema del martillo de la bruja. Entonces, el martillo de la bruja lo que hace, fines de la época medieval, es buscar básicamente los principios de la magia blanca, ¿no? Pero como se está constituyendo también esta noción rígida digamos, de los opuestos, de las oposiciones como dos cosas completamente distintas, que no necesariamente en Aristóteles es así. O sea, en cierto Aristóteles es así, pero no en todo Aristóteles. Si hay magia blanca, tiene que haber magia negra, ¿no? Y ahí está el problema. Si nosotros somos los buenos, tienen que haber malos. Y donde están los malos, ¿qué hacemos con los malos? Caput. ¿Sí? Entonces, claro, lo que hace el libro es un libro que se hace muy popular, ¿no? Como una fiebre que, bueno, podemos hablar acá, ¿no? De alguna fiebre, pero eso, y todo el mundo empieza a leer el libro o las altas esferas empiezan
empiezan a leerlo y a tratar de distinguirse, por supuesto, de ponerse del lado de la magia blanca. ¿No? Pero para ponerse del lado de la magia blanca, tienen que encontrar quiénes son las magias negras. Entonces ahí empieza la casa de brujas. En 7 años el libro se hace muy popular en toda Europa, todo el mundo lo lee, todos los puristas empiezan a adaptarlo como un libro que se hace de moda y empieza una cacería. En esa construcción de lo opuesto, en esa dualidad, ¿hay, digamos, para tu mirada, solamente un devenir del pensamiento natural o una necesidad política de construcción de un enemigo para poder posicionarse en el poder? Sí, Muy claro. Sí. Yo creo que, por ejemplo, y ese ejemplo creo que es más que claro con la discusión sobre si los indios tienen alma o no. Esa es una discusión completamente ficticia, política, y que es una necesidad de tener chabones trabajando ahí. ¿Viste? O sea, la discusión tendría que ver con una discusión escolástica, tiene que ver con el acceso a la escritura, con la posibilidad de escribir, que tiene que ver con el espíritu europeo, de ser capaz de escribir y ser racional, es decir, capaz de escribir la historia. Pero los tipos estos ya comprobaron rápidamente que los indios son capaces de escribir. Entonces la discusión sobre si hay humanidad o no tiene que ver, como acá, por decirlo, a mí me da el ejemplo, a ver, como cuando los políticos están discutiendo algo que uno no sabe, ¿no? No sé. El tema de los rótulos, ponerle rótulos o no, es muy distinto, ¿no? Porque es mucho más brutal. Pero bueno, el rótulo, ponerle que te está advirtiendo de que la comida tiene 50 cucharadas de azúcar, ¿no? Entonces voy a decir, eso realmente hay que discutirlo 5 años, ¿no? Y para nosotros ya tiene una obviedad de decir, acá hay cuestiones políticas, económicas, que va a decir, bueno, el chaval no le quiere poner rótulo para que la gente no se entere y no deje de comer las galletitas, ¿no? Como el tema de los cigarrillos, ¿no? O sea, decir que el cigarrillo causa cáncer y discutirlo es una noción, digamos, una noción de duda que Occidente siempre ha utilizado como la duda políticamente, no de una manera, ¿cómo decirlo? Sincera, ¿no? Como que siempre se hace la pillería, ¿no? Como que siempre hay alguien que quiere usar la cosa como con pillería. Poner el motor. Sí, sí, con la trampita, ¿no? O sea, puedo decir, lo vamos a hacer, es como el tema, digamos, de los derechos el cupo trans, el cupo para las mujeres en el trabajo. Y el chabón dice, entonces me voy a declarar mujer. ¿Viste? Ahí hay una trampita, un trabajo de que el chabón no está entendiendo, solamente está interpretando a su favor la realidad. Porque todos sabemos que el chabón no es una mujer, que no se siente mujer, que no tiene nada que ver con los trans y que es un tipo que se quiere aprovechar de eso. ¿No? Y eso nosotros lo entendemos. Pero en términos jurídicos funciona. Funciona y da lugar a la duda. ¿Entendés? Eso es mentira. Entonces, bueno, claro, para mí, no sé si por ahí va un poco la idea, y que lo podemos compartir entre todos, sí, seguro. Más que yo nomás. Esa idea de mentir, ¿no? Esa posibilidad de mentir jurídicamente. ¿Los indios tienen o no alma? No es una pregunta. Es una movida política. Por eso la alargaron tanto, la alargaron 50, 60 años, la discusión. Porque claro, tenían chavales laburando ahí gratis. Que después tiene otro problema, ¿no? Que hay un texto de sábado. O los negros son inferiores por el color de piel, no sé si lo discutieron tanto, pero ya como que quedó esa marca, ¿no? Viste que eso de la cuestión de la inferioridad de los negros, yo me acuerdo que lo conversamos en una de los, no sé si fue en un encuentro que hicimos en Mar del Plata, no sé, con uno de los filósofos argentinos. No sé si lo conocés a Enrique del Percio, que creo que es el director de la UBA. Mira. ¿Lo conocés? No. Creo que estaba ahora en la UBA como director o algo así. Y él decía que, obviamente que son hipótesis, ¿no? Sí. Que venía de la cuestión de Caín y Abel, el tema del blanco y del negro, como que
el asesino era el negro y el buenito era el blanco. Entonces que partía de ahí la cuestión de decir, bueno, los negros son malos porque fue un negro el que asesinó a su hermano. Y de ahí venía toda la cuestión del rechazo a los negros. Como una cosa que habían estado Claro, como que investigando, ¿no? claro, como lo negro, como lo malo, ¿no? Ahí va, sí, sí, como sí. Nosotros tenemos esa noción, ¿no? Como decir que la oscuridad, en fin, pero... La oveja negra, por ejemplo, Claro. ¿por qué tiene que ser la oveja negra? Para que sea mal. Qué bueno por la hoja negra. Sí, tiene que ver también ahí, tiene que ver también con la interpretación, ¿no? O sea, no es que los textos antiguos sean de determinada manera. Hay algunas cosas que nosotros podemos llegar a investigar y a conocer y a seguir por ese lado, pero también hay focos, o nosotros podemos ir entendiendo dónde se pone el foco del conocimiento y del entendimiento de los textos antiguos. O sea que la dualidad rígida, digamos que sí, es como parte de la fundación de Occidente también. Lo que sería ahí tiene que ver con el mito parmenidio, ¿no? O sea, el mito parmenidio es, la básica del mito parmenidio es que le baja digamos, la data a Parménides, donde le dicen que A es igual a A. Esa fórmula, ¿no? O sea que al ser A igual a A no puede ser igual a B ni igual a C. O sea que lo que es. Lo que es igual a sí mismo es igual a sí mismo. Nosotros tienen que pasar años, siglos de matemática y de ciencia para que aparezcan, no sé, las nociones de la física y que aceptemos la física diciendo que un objeto puede estar en dos partes a la vez. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? El que el gato está en un lado. Ah, No, sí. Está vivo y te muere. ¿Quieren un poco meterle a eso? Al gato de Schrödinger. Sí, es una paradoja, como Sí, una paradoja del espacio si está o no está en ese lugar. Este es como un árbol, por ejemplo, se cae un árbol en un bosque y nadie lo escucha, eso existe, pasó o no pasó. Es como de ahí, ¿no? Si dejas la tele prendida y no ves o no escuchás lo que sucede mientras vos estás en ese lugar, ¿eso sucedió o no sucedió? Está bueno para discutir la cuestión del conocimiento y la realidad, qué es, qué no es. Está bueno, está muy bueno. Sí. Nosotros tenemos un grupo de ajedrez que se llama Los Chewbacca de Shakira, porque de repente jugamos un torneo, de repente no jugamos, ¿sabes? Muy bueno. Vi que está metiendo la obra. Pero es para él. Yo ya sé, pero no me dieron más. Ah, Está bien, está bien.